Este, y para ello, comencemos por la pequeña revisión para que nos recordemos qué es lo que vimos rápidamente. La semana pasada vimos la parte relacionada con el movimiento de rotación de un punto alrededor, o sea, iniciamos esa parte de la rotación de un punto alrededor de un eje, de un punto que pertenece a un cuerpo que está rotando respecto a un eje fijo. Introducimos, como estamos viendo acá en la pantalla en este momento, el concepto de lo que era un diferencial de rotación, o sea, el desplazamiento angular, diferencial θ. También definimos, ahí hemos agregado una figurita más para que ustedes tengan una idea, una mejor idea de cómo es la convención de signos, que ya la deben tener, por supuesto, solamente es para recordarles un poco más cómo se obtiene el sentido y la dirección con la mano derecha para justamente estos parámetros que definen la rotación del cuerpo, ¿sí? Que son el desplazamiento angular, diferencial θ. Dijimos que introdujimos un concepto importante, que era que los desplazamientos angulares, las rotaciones que van a sufrir los cuerpos, van a ser rotaciones infinitesimales, porque es de la única manera, es de la manera que las rotaciones pueden considerarse como vectores. Por lo tanto, va a valer para ellas la teoría del álgebra de vectores. Por lo tanto, podremos sumar los vectores de cualquier manera. O sea, vamos a poder conmutar la suma de los vectores y nos va a dar el mismo resultado. Vimos que si los desplazamientos son finitos, eso no sucedería. El otro parámetro que define la rotación de un cuerpo es su velocidad angular, que es justamente la variación en el tiempo del desplazamiento angular. Y finalmente, la aceleración angular, que sería la derivada segunda del desplazamiento o la derivada de la velocidad angular en el tiempo. Estos parámetros son parámetros intrínsecos del hecho de que un cuerpo está rotando alrededor de un cuerpo, ¿sí? Pero básicamente nuestra misión básica es encontrar la velocidad lineal que tendría cualquier punto, un punto P, que pertenece al cuerpo y que está rotando, por supuesto, alrededor de un eje que dijimos que es un eje fijo. Entonces, lo que queremos encontrar son los parámetros que me definen la velocidad lineal que va a tener este punto, no la velocidad angular, sino la velocidad lineal y la aceleración lineal que va a tener este punto rotando alrededor de un eje fijo. Entonces, la búsqueda es justamente la de encontrar esas ecuaciones. Entonces, por eso dijimos que lo que queríamos era encontrar de la misma manera que lo hicimos para la traslación pura, ahora para la rotación pura de un cuerpo. Encontrar las ecuaciones de velocidad y aceleración. Y acuérdense que nosotros siempre trabajamos en el plano, no en el espacio, donde teóricamente la ecuación que me va a definir la geometría es esta ecuación que está dada en coordenadas polares, que es que la posición de un punto está dada por el módulo y por un versor. Bien, pero para poder llegar a esas ecuaciones, vamos a generalizar un poco, dijimos, el estudio, y finalmente lo vamos a particularizar. Por eso dijimos que vamos a considerar que un punto se mueve en el espacio, en el sistema espacial, donde tenemos un sistema de coordenadas fijo o absoluto, X y Z, que me define las coordenadas cartesianas, pero también vamos, para ayudarnos a hacer este estudio,
vamos a usar las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas dijimos que eran, perdón, definidas por, a través de las coordenadas cilíndricas estaban definidas por las componentes radial, transversal y axial, donde la radial estaba en la dirección de un eje, que es esta dirección que está indicada por el radio. La componente transversal es básicamente el ángulo que forma este radio respecto de uno de los ejes, por ejemplo el eje de las X, y la componente axial, que es la que me define la posición del plano sobre el cual se mueve el punto, ¿sí? La distancia del plano sobre el cual se mueve este punto respecto del plano XY. ¿Sí? Esta coordenada Z coincide con la coordenada cartesiana Z, ¿sí? Básicamente. También dijimos que colocábamos un sistema de ejes coordenados también, donde estos tres ejes son perpendiculares entre sí, así como Z, X e Y son perpendiculares entre sí. Y es un sistema que está ubicado sobre el punto o sobre el cuerpo, cuando lo estudiemos como cuerpo, y que tiene como versores los versores U sub R, U sub θ y U sub Z, que son el versor radial, el versor transversal y el versor axial. Así como el sistema cartesiano tiene a los versores, que no están acá dibujados, pero sería el versor I, el versor J en la dirección de I y el versor K en la dirección de Z, como lo vamos a ver en un dibujito más adelante. Bien, ¿para qué nos va a servir las ecuaciones que a continuación vamos a establecer? Es básicamente para dar la relación entre este sistema y este sistema que está ubicado sobre la partícula o sobre el cuerpo, en relación con mi sistema absoluto X y Z. Es decir, nosotros para definir el movimiento de este cuerpo, finalmente nos vamos a referir a cómo se mueve respecto de este sistema X y Z, que es el sistema absoluto. Ahora, todas las coordenadas que nosotros podamos establecer dentro de este sistema deberán ser traducidas a este sistema XY. Y para ello necesitamos encontrar la relación que va a haber entre este sistema o entre estas coordenadas, que son las coordenadas cilíndricas R, Z y θ, y las coordenadas cartesianas, que son X, Y y Z. Por eso hicimos la relación que nos lleva a ver sobre el plano XY, ¿sí?, las relaciones que hay entre el radio, la coordenada radial, ¿sí?, el ángulo θ, que es la coordenada transversal, y las coordenadas X e Y, que son las cartesianas. Entonces, llevado al plano XY, nosotros habíamos puesto el radio R en el plano, y este radio tenía, gracias a la trigonometría, ¿sí?, podíamos decir que la proyección sobre el eje de las X de este radio estaba dada por esta expresión, que es XR coseno de θ, y la proyección sobre el eje Y sería Y igual a R seno de θ. Y Z es igual a Z, por lo que ya dijimos antes. Por lo tanto, aquí tenemos la relación entre las coordenadas cartesianas X y Z y las coordenadas cilíndricas, en este caso, que son R, θ y Z. Bien, voy rápido porque lo que estoy haciendo es haciendo una revisión rápida, porque en la última clase también lo dijimos al último de la clase y un poquito rápido también. Entonces, quiero que esto quede claro porque
es lo importante, es sobre lo que se basa todo el estudio. Bien, de la misma manera que nosotros hemos hecho las relaciones entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares, r, θ y z, tenemos que hacer la relación entre los versores de ambos sistemas. O sea, para el sistema X y Z absoluto, con sus versores I, J y K, ¿sí? Con el sistema puesto en la partícula, que son los versores U sub θ, U sub R, perdón, U sub θ y U sub Z, donde U sub Z, el versor U sub Z, coincide con el vector K, básicamente. ¿Qué es lo que hemos hecho? Este dibujo, ¿de dónde surge este dibujo? Y surge básicamente de nuestro dibujo anterior. Es decir, este versor U R ha sido proyectado sobre esta dirección, este U sub θ está proyectado en la dirección perpendicular a R, por lo tanto, porque estos tres vectores, dije, son perpendiculares entre sí, como estos tres son perpendiculares entre sí. Entonces, a la vez hemos hecho coincidir este punto con el origen O, y hemos proyectado. Entonces nos queda sobre el plano XY, básicamente, esta composición, donde U sub R es perpendicular a U sub θ, o U sub θ perpendicular a U sub R, lo que es lo mismo. Y el versor I, perteneciente, que le da carácter vectorial al eje de las X, y el versor J, que le da carácter vectorial al eje Y, son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, el ángulo θ que forma el eje de las X con el eje radial, sobre el cual está U sub R, ¿sí?, es el mismo ángulo que se forma entre J y U sub θ en el segundo cuadrante. Entonces, U sub R está en el primer cuadrante, sobre el eje, sobre el plano XY. Y U sub θ, a 90 grados de U sub R, ¿sí?, está en el segundo cuadrante, definido por el eje Y y el eje de las menos X. Eso lo vamos a particularizar y vamos a analizar primero para un caso, y para el caso de U sub R en el primer plano. Entonces tendríamos, como estamos mostrando ahí, el eje de las X, el eje de las Y, el U sub R, y vamos a buscar la relación. Acá deberíamos tener a I y a J, ¿sí? Y entonces, U sub R va a tener por componentes, como dice acá, sobre el eje de las X a U sub R coseno de θ, y sobre el eje de las Y a U sub R seno de θ. Por lo tanto, yo podría colocar, según el álgebra, a U sub R, al vector, a este vector, como la suma de sus proyecciones, o sea, U sub R coseno de θ más U sub R seno de θ. Pero esto, escrito así, tiene carácter de escalar. ¿Cómo le damos carácter vectorial a esta expresión? Y justamente haciéndole aparecer los versores correspondientes. Entonces, U sub R seno de θ está en la dirección del eje de las Y, por lo tanto estará multiplicado por el versor J. Y U sub R coseno de θ está en la dirección del eje de las Y. Por lo tanto, para darle carácter vectorial, lo multiplicamos por el versor Y. Bien. Ahora, como U sub R es un versor y un versor tiene módulo 1, entonces nosotros podríamos sacarlo de la expresión y nos quedaría básicamente que el versor U sub R
está dado por la expresión correspondiente de seno de θ según j más coseno de θ según i. De la misma manera, hacemos con el vector u sub θ, expresarlo en función de los versores del sistema cartesiano, que en este caso sería J en la dirección de I, y menos I en la dirección del eje de las... Perdón. Eje de X, pero negativo. Entonces, vamos a tener para U sub θ, que va a ser U sub θ por el seno de θ, más U sub θ por el coseno de θ. O sea, este vector más ese. Le damos carácter vectorial, como dijimos recién. U sub θ por seno de θ está en la dirección del eje de las menos de X negativa, por lo tanto está multiplicado. Para dar el carácter vectorial lo hago por el versor en el sentido negativo, y U sub θ coseno de θ está en la dirección positiva, por lo tanto está multiplicado directamente por J positivo. De la misma manera, U sub θ vale 1, y finalmente la ecuación de U sub θ, o sea, la forma de expresar al versor U sub θ en función de los versores cartesianos, está dado por esta expresión, que dice que U sub θ será menos seno de θ según I, más coseno de θ según J. ¿Sí? Bien. Esto que ya lo habíamos visto en la semana anterior, dijimos que lo podíamos colocar dentro de una cuadrícula, de un cuadrado, en el que vamos a poner los versores I cartesianos y los versores cilíndricos. Y podemos expresar tanto a uno en función de otro, o sea, los versores I en función de los versores cilíndricos, y el J en función de los cilíndricos, o a los cilíndricos en función de los cartesianos. ¿Eh? Entonces, por eso yo puedo leer acá que U sub θ, como dice la ecuación, U sub θ es menos seno de θ según I, más coseno de θ según J. Bien. Ahora, si ustedes ven, donde tengo seno y menos seno, hemos colocado su equivalente. El seno de θ es lo mismo que decir coseno de 90 menos θ, como menos seno de θ es igual que es lo mismo que decir coseno de 90 más θ. Eso sale del dibujo, básicamente. Si ustedes analizan, el seno de θ está representado por el lado opuesto. Esto sería θ. El seno de θ estaría dado por este lado opuesto. Si 90 menos θ sería 90 menos θ, por lo tanto sería el complemento, sería este ángulo de acá. Para este ángulo de acá, la misma medida sería esta que está acá, que sería, en ese caso, el coseno de 90 menos θ. O sea, sería la proyección esta que está dada por el coseno del ángulo 90 menos θ. Por eso es que hacemos esa relación. El seno de θ me da lo mismo, me da el mismo valor que el coseno de 90 menos θ. Y con menos seno de θ va a pasar lo mismo. Es lo mismo que tener el coseno de 90 más θ. Sale de la misma relación, del mismo dibujo. ¿Y para qué queremos poner todo en función de los cosenos? Porque finalmente esto conforma lo que se llama la matriz de los cosenos directores, ¿sí? Que está conformada justamente finalmente por estas tres,
que sería la relación entre los tres versores cilíndricos, U sub R, U sub θ y U sub Z, y los tres versores cartesianos que son I, J y K. Esta matriz es por la que se va a multiplicar cualquier proyección o cualquier componente en el sistema, en este sistema, cualquier vector que esté definido respecto de este sistema, al multiplicarlo por la matriz que estamos hablando de los cosenos directores, nos va a dar directamente los valores que deberíamos medir sobre el sistema absoluto XY. Para eso sirve la matriz de los cosenos directores, que es lo que nosotros vamos a aplicar cuando resolvamos los problemas, ¿sí? Ya vamos a ver un problemita hecho de diferentes maneras al mismo problema para que puedan ver aplicado este concepto que estamos hablando. Bien, entonces, hasta aquí hemos hecho todo lo necesario para poder lograr la relación entre los diferentes sistemas de referencia, y que nos sirvan para poder, como herramienta, para poder llegar a las ecuaciones que nosotros queremos. ¿Cuáles son? Todo lo que tiene que ver con la geometría y la cinemática, que es la velocidad y la aceleración, que tienen que ver con el hecho de que podamos determinar cómo se mueve un punto P que se encuentra a una determinada distancia, ¿sí?, de su eje de rotación. Esto hay que tenerlo claro, si es que todavía no lo tienen claro, pero hay que tenerlo claro. Nosotros hemos encontrado qué es lo que es esta variación angular. Esta variación angular en el tiempo dijimos que es la velocidad angular, y si derivamos por segunda vez esa variación, nos daba la aceleración. Eso tiene que ver cómo se mueve este cuerpo rotando alrededor de este eje. Y tiene que ver con la velocidad angular y la aceleración angular que va a tener este punto como perteneciente a este cuerpo. Pero un punto que esté más adentro o más afuera, en la dirección de este radio, dentro de este cuerpo, ¿qué va a pasar con su velocidad lineal? Eso es lo que queremos encontrar. Porque este punto, o un punto cualquiera que esté más cerca o más lejos dentro del cuerpo, su velocidad angular o su aceleración angular va a ser la misma, porque es la aceleración o la velocidad angular que tiene todo el cuerpo. Por eso, al principio de este tema, se dice que el movimiento de cualquier punto del cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo depende del movimiento angular del cuerpo alrededor de dicho eje. O sea, de sus parámetros que tienen que ver con qué velocidad angular y con qué aceleración angular se mueve el cuerpo. Por lo tanto, todos los puntos que pertenecen a ese cuerpo, que generan a ese cuerpo, se moverán con la misma velocidad angular y la misma aceleración angular. Este es un concepto que por ahí no todos lo tienen. Ahora, si vamos a hablar de la velocidad lineal y de la aceleración lineal que tienen los diferentes puntos del cuerpo, ahí vamos a ver que ya cambia la situación. Bien, y a eso es lo que vamos. Bien. Entonces, para definir la posición de un punto a través de coordenadas cilíndricas que se encuentra en el espacio, utilizamos la ecuación de que el vector posición que me posiciona el punto
el punto, P va a estar dada por la expresión R por mu sub R más Z por mu sub Z. Eso, si vamos al dibujo, sería que este vector es la suma de este vector, que es el módulo de este vector por su versor, que será mu sub R, más este vector, que es el módulo del vector, que es Z, por el versor correspondiente, que es mu sub Z, en la dirección de mu sub Z. Eso me da justamente la geometría de nuestro problema. Esta ecuación, que me define la geometría, ¿sí? Si vemos un poco la ecuación, como dice acá, las coordenadas que aparecen en cilíndrica son mu sub R y mu sub Z. No aparece mu sub tita, que es la componente transversal. El tema es que si vamos a la ecuación que me define a mu sub R como versor, vemos que está en función del ángulo tita, que es nuestra coordenada transversal. Bien. Lo que viene a continuación es básicamente análisis matemático y algunas... Disculpen un segundo. Básicamente es análisis matemático y tener en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver cómo se mueve el cuerpo. Entonces, la velocidad, finalmente, todos sabemos que la velocidad del punto va a ser la derivada de la posición en el tiempo. Por lo tanto, tendremos que derivar esta ecuación respecto al tiempo. Ahora, este vector es el módulo del vector S, el que me posiciona al punto P, módulo. Y este es el versor que le da carácter vectorial a ese módulo. Ambos dependen, pueden variar. Este puede variar en módulo y pueden variar en dirección, y este puede variar en dirección. Por lo tanto, esto será la derivada de un producto. Lo mismo va a pasar con estos dos vectores que tenemos acá. O sea, con este módulo y con este versor. Por lo tanto, si derivamos esto con respecto al tiempo, va a ser la derivada de R, el módulo, por el versor sin derivar, más este R sin derivar, por la derivada del segundo, y lo mismo pasará con el segundo sumando. Derivada del módulo por el versor sin derivar, más el módulo por la derivada del versor. Disculpen la Ahora bien, interrupción, un sí, segundo. sí. Ya se están por acabar los 40 minutos de la primera parte de la clase, así que si se llega a cortar, yo subo al Classroom el nuevo link para la nueva clase, que la hacemos dentro de 10 minutos o 5 minutos, así seguimos con la clase, ¿sí? ¿Dejamos en 5 o en 10?